Señor presidente, con el debido respeto y con su autorización, saludo respetuosamente a la comisionada presidente de la Comisión Federal de Competencia, maestra Alejandra Palacios Prieto, así como los integrantes del organismo que aquí nos acompañan. Comparto su expresión conceptual del órgano que preside. Le felicito por la claridad de su exposición, pero también por tener muy claro su ámbito y alcances de actuación. Sin embargo, en su participación se infiere algo que no puedo pasar por alto. Los ejecutivos de las entidades federativas hace años han venido actuando con un nuevo y renovado caciquismo en el país, en donde imponen su criterio proteccionista para favorecer a unos cuantos en la prestación de diversos servicios o el comercio de mercancías, afectando enormemente la competitividad de muchos sectores, pero fundamentalmente a todos en nuestro carácter de consumidores. Advierto que la COFECE tiene facultades, pero estas son limitadas ante otro orden de gobierno que a través de las disposiciones administrativas, muchas veces en el orden municipal, o legislativas en el orden estatal. Haciendo un paréntesis, destacar que los congresos estatales obedecen más al criterio o al compromiso del titular del Poder Ejecutivo o de algunos empresarios que a la verdadera competencia económica. De igual forma, se advierte en su expresión que al no contar con facultades para promover acciones de inconstitucionalidad, como sí lo tienen otros órganos constitucionales, su actuación siempre es ex post, cuando debiéramos de tener un mecanismo ex ante para no dejar en el estado de indefensión a los consumidores. De ahí que, pues, reitero, los gobernadores han encontrado hace años la vía para evadir la competencia económica en los territorios que gobiernan, siendo acompañados por las autoridades municipales. Destaca usted el caso del transporte en Sinaloa y les felicito por esta investigación y este pronunciamiento, no sin destacar que la mayoría de las entidades federativas se encuentran en este supuesto también de muy diversas maneras. Y adicionalmente, algo que no se comenta es los acuerdos económicos, como sucede para la introducción de leche, huevo u otros artículos al espacio del ámbito regional de una entidad federativa, aun cuando los empresarios puedan tener oferta suficiente. En los gobiernos estatales se llega al acuerdo entre dos firmas para que no entre una tercera o una cuarta en términos de competencia. Visto así, muy respetuosamente le preguntaría, en este escenario, ¿cómo ve la labor de la COFECE y hacia dónde reorientarán sus acciones para poder sortear o superar estas barreras que se están imponiendo en el orden legal estatal y en el orden municipal, si los legisladores mismos que vivimos en esos territorios, en la inmensa mayoría de quienes estamos aquí, sabemos de ellas, y sé que usted tal vez no lo deba ni lo pueda decir, somos de alguna manera permisivos o simplemente testimonio de que ello sucede y no legislamos? Segundo, ¿cuáles son las acciones que usted esperaría de esta Cámara de Senadores para fortalecer la labor de la comisión que usted preside? Y en el evento de que este cuerpo o esta asamblea no legislara, como es mi opinión, en tanto otorgarle la posibilidad a ese órgano de que pudiera presentar acciones de inconstitucionalidad, ¿cuáles son los riesgos que usted ve para México en el corto, mediano y largo plazos de continuar la emisión de normas locales que favorecen
el proteccionismo, la falta de competencia y acusan un grave daño a todos los consumidores. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Manuel Cárdenas. Comisionada. Muchas gracias, senador Cárdenas, por su pregunta, se lo agradezco enormemente. Efectivamente, como menciono en el discurso inicial que acabo de dar, una de nuestras labores muy importantes como autoridad de competencia es ayudar a construir conocimiento y acompañar a los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, incluso también a otros órganos reguladores, que tengan la voluntad y la disposición de corregir y mejorar el funcionamiento de los mercados, porque efectivamente hemos encontrado en diversas legislaciones a nivel estatal que estas propias legislaciones son las que impiden que los mercados funcionen de manera eficiente. Este año dimos a conocer una miscelánea legislativa de competencia. Esta miscelánea hizo un análisis de más de 300 reglamentos y leyes de los distintos estados de la República para temas de agricultura, transporte, contratación pública, servicios personales y desarrollo urbano. Y tenemos detectadas más de 30 barreras puntuales que los distintos estados manifiestan y que estamos seguros impiden que los mercados funcionen de manera eficiente. Tenemos un equipo de personas en la comisión, el área de promoción de la competencia, que visita a los SEDECOs de los estados, presentándoles este trabajo y por supuesto estamos a disposición de cualquier gobierno estatal para acompañarlos para el análisis de sus regulaciones e incluso también para trabajar sobre la corrección de los mismos. La labor que hacemos de señalar estas barreras a la competencia es una labor de ombudsman, en el sentido de que no tenemos las facultades legales para obligar a los estados y a los municipios, incluso a la federación, para modificar estas normas, aunque consideramos que son anticompetitivas. La manera de resolverlo, me parece, y usted ya lo señaló, senador Cárdenas, es una modificación a la Constitución para que esta autoridad de competencia tenga la facultad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad. En el camino, lo que estamos haciendo como autoridad de competencia es fortalecernos, es fortalecer nuestros análisis y nuestra capacidad técnica para que todas las opiniones que emitamos con respecto a regulaciones estatales estén perfectamente bien analizadas y sirvan a los gobiernos de los estados para mejorar sus legislaciones. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Senador Cárdenas. Gracias, senador presidente. Gracias, comisionada. Bueno, lo que se advierte aquí es que la competitividad no se da por generación espontánea. Lo que se advierte aquí es que tenemos una serie de organismos que no pueden tener vida jurídica, como es la CONAGO, y entonces se reflejan como conferencia, pero que se reúnen todo menos para lo que en este caso es la materia. Y son acompañados por secretarios de Estado, por el presidente de la República. Y lo cierto es que es triste que no nos enfoquemos en cómo mejorar el día a día de la población. Advierto en su respuesta muchas cosas que nosotros sí las podemos decir. Le felicito por su prudente inteligencia. Sin embargo, compañeros legisladores, los convoco muy respetuosamente a que iniciemos una reforma a la ley para que la COFECE tenga dentro de su competencia el poder para iniciar acciones de inconstitucionalidad. Ya otros organismos lo tienen. ¿Por qué no lo puede tener ella? Entendamos que los espacios competenciales de los 3 órdenes de gobierno son eso, y que en muchos casos son concurrentes. Pero para el caso que nos ocupa, lo único que hemos venido haciendo es trastocar el andamiaje legal
que se advierte en el orden federal, pero por lo que nosotros no hemos legislado, se advierte como consecuente de este tipo de acciones que en el tiempo han estado prevaleciendo, de carácter caciquil, de carácter entreguista, sea por el interés del Ejecutivo Estatal, del presidente municipal, de sus amigos, socios o cómplices en el negocio. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, senador Cárdenas. Tiene el uso de la palabra don Manuel Barlet Díaz desde su escaño, y les pido a los senadores y a los fotógrafos que nos liberen los pasillos para que los senadores que estén haciendo el uso de la palabra puedan ver a la compareciente. Don Manuel, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciada Palacios. Me voy a referir a todos, porque la presidenta representa a todos estos señores y señoras que están en la primera fila, ¿verdad? Así es que no es una pregunta o inquisición exclusivamente para doña Alejandra, sino para todos los demás. El informe es interesante. La defensa de la economía de mercado, no obstante que inicia usted su exposición diciendo o reconociendo que la economía de mercado está en crisis a nivel mundial, que la economía de mercado no ha servido para lo que pretenden sus teóricos, que la economía de mercado no realiza una redistribución del ingreso, que la economía de mercado ha producido la pobreza y la concentración de los recursos en manos de unos cuantos. Sin embargo, nos dice usted muy valiente que si usted sigue creyendo en el mercado, con los señores que aquí la acompañan. Bueno, pues es una creencia un poco religiosa, señores, porque si bien dice usted que está en crisis el mercado mundialmente y es materia de sacudimientos políticos en Estados Unidos, en Inglaterra y en el mundo entero, bueno, yo creo que deberían de reconsiderar esa posición a ultranza de defensa del mercado. Sobre todo en este país. Habla usted y dice bien que ustedes no establecen las reglas del juego, ¿no? Pero sin embargo tiene una función pública muy importante, que no es nada más cuidar el mercado, porque el mercado tiene un objetivo según la teoría del mercado, que es generar la igualdad, que es impulsar una sociedad en que los consumidores y la gente tengan mejores condiciones. Ese es el objetivo y habrá que ver si lo logran. Y es el objetivo en un país como el nuestro, en donde, haciendo un análisis cuidadoso de lo que está ocurriendo en materia energética, que es un tema que tratamos la vez pasada, yo le mandé un libro sobre la supuesta existencia del mercado eléctrico, que es una gran mentira, una gran mentira. El mercado eléctrico en los Estados Unidos no es más que el pretexto para que unos cuantos monopolios se apoderen del mercado. Y es lo que va a pasar aquí en México. Y es más, ya lo dice la señora Clinton en sus debates últimamente cuando le hablaron de la frontera, que se iba a dejar abierta la frontera, le dijeron, y ella contestó, no, lo único que vamos a hacer es abrir la energía a toda América Latina. Y eso es lo que van a hacer para sus empresas, lo han dicho en el Congreso de los Estados Unidos. El objetivo de la reforma en materia energética o materia eléctrica es imponer aquí a las grandes empresas transnacionales norteamericanas para conducir el fluido eléctrico a través de nuestras instalaciones y nuestra infraestructura para dominar América Central y toda América del Sur, reconocido por el ex embajador Pascual en el Congreso de los Estados Unidos. De manera que no hay tal mercado. Ahora vamos a platicar en relación con Pemex y las medidas que usted tomó, que le agradezco, me mandó un informe sobre sus actividades. Yo le diría, y le voy a dejar un texto para que sus compañeros que han trabajado tan intensamente estos meses nos lo contesten, ¿eh?
se lo voy a dejar a usted y voy a pedirle al presidente que conste en el diario de los debates lo que vamos aquí a comentar. Mire usted, la contrarreforma energética machacó hasta aturdir al pueblo de México con la mentira de que se tenían precios de gasolina y diésel muy altos y subsidiados por causa de la ineficiencia, corrupción y carácter monopólico de Pemex. Y si siguen esta línea ustedes, pues van a seguir en una línea equivocada. No es cierto, ¿verdad? No es cierto, y los últimos acontecimientos lo señalan. El precio de la gasolina del diésel no está fijado por el monopolio horrible de Pemex, ¿verdad? Está fijado por la Secretaría de Hacienda. Si fuera cierto que hay aquí un manejo eficiente de la empresa productiva del Estado, que muy rápidamente dejará de ser productiva, ¿verdad? Si fuera cierto, pues estarían ustedes combatiendo a la Secretaría de Hacienda, no a Pemex, porque quien fija estos precios es la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Y estos son los precios que no son competitivos, dicen, ¿verdad? Es la Secretaría de Hacienda. El precio del petróleo y del diésel en los Estados Unidos está mucho más bajo porque responde realmente a condiciones como es el precio del petróleo bajo. Aquí no. Aquí sigue arriba porque el precio es la gran mentira de que es un impuesto de la Secretaría de Hacienda que no se... Afirmar, por otro lado, que las inversiones en importación, almacenamiento y distribución de energéticos serán fuentes de nuevas inversiones y crecimiento económico para mejorar los precios y satisfacer a los consumidores mexicanos es una flagrante mentira. Los importadores privados y extranjeros utilizan la infraestructura pagada por el pueblo de México de 10,000 kilómetros de oleoductos y 5,000 kilómetros de poliductos sin cubrir los costos y mantenimiento de estas inversiones y realizarán solo inversiones marginales en las terminales de carga. No se trata de competencia, ¿verdad? Lo que se trata de construir, ¿verdad?, es una situación de ventaja absoluta de las inversiones norteamericanas, extranjeras, para que puedan destruir a Pemex, utilizando todas las instalaciones y las inversiones de millones y millones de pesos. Entonces, ¿cuál competencia? Estos que van a llegar aquí a apoderarse del mercado. Yo creo que, y por eso les pido que analicen el texto que les voy a dar y lo analicemos públicamente y nos hagan llegar al Senado de la República sus respuestas, ¿verdad? Yo creo que este discurso de la competencia no es más que una cortina de humo y un argumento ideológico para justificar una política pactada por el actual gobierno y su pacto contra México con los Estados Unidos de convertir a México en destino de su política exportadora. Baste señalar que los Estados Unidos destinan a México ya el 52.8% de sus exportaciones de gasolina. ¿Cómo vamos a decir que va a haber una competencia de Pemex cuando está ocurriendo esa liquidación de todas las posibilidades de Pemex de subsistir? La Comisión Federal de Competencia Económica, y me refiero a todos, no a la señora doctora, me refiero a todos, la Comisión, como institución que supuestamente debe velar por el bien público a través de normas y recomendaciones para que exista una libertad de concurrencia en el mercado. Si no lo hacen, si no interpretan toda esta situación, ¿verdad?, y se van a una cuestión formal de ese mercado falso, pues van a ser simplemente cómplices de la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, cuyo objetivo es la destrucción de Pemex. No pueden ustedes dejar de reconocer lo que está pasando en la industria y la desindustrialización de México en materia de energía, porque si no, no podrían. Perdón, presidente, creo que no fijaron tiempo, ¿eh? Sí, No sí, se don Manuel. No se fijó tiempo. 3 minutos fue un acuerdo votado por el Pleno, don Manuel, y vamos en 9. Si gusta terminar la idea, don Manuel. No se fijó aquí, lo platiqué con Garita hace un momento, ¿eh? Pero en fin,
ya ve usted, no podemos ni siquiera platicar en este Senado de la República. Don Manuel, si podemos, después del formato que esté votado, voy otra vez a registrar otros oradores si quiere volver a hacer uso de la palabra. No se Muchas preocupe. gracias, señor presidente. Seguiré exponiendo mi texto. Si no toma en cuenta la Comisión de Energía, o sea, todos ustedes, ¿verdad?, la situación que existe en México de desindustrialización, si no toman en cuenta que estamos importando ya la gasolina, si no toman en cuenta que tienen detenidas las refinerías para no producir gasolina ya, si no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pues van a ser cómplices de la destrucción. Su responsabilidad es cuidar a los consumidores mexicanos. ¿Saben lo que va a pasar? Pues van a apoderarse del mercado las transnacionales con los ductos y toda la industria invertida por México y los mexicanos durante años se van a apoderar para fijar los precios que se les dé la gana. No es posible, ¿verdad?, que la Comisión de Competencia no tome estos datos. Yo entiendo, y usted lo dice muy bien, y además tiene mucha experiencia, ya estuvo en esta línea hace muchos años, siendo tan joven como es. No puede hablar de competencia si no toman en cuenta esto, aunque no fijen las reglas, aunque no establezcan las reglas que tienen que revisar lo que está haciendo el gobierno para destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Atendiendo a la reclamación que me hace el muy respetable presidente, voy a concluir rápido con lo siguiente. Todos estos puntos yo les pido a la comisión que los contesten. Los voy a entregar a ustedes y a la presidencia para que conste en los documentos del Senado. Hablar de una política de competencia en este contexto, que todos sabemos que es cierto, le quitan recursos cada vez más, lo están matando. Hablar de que están estableciendo que las gasolineras extranjeras tengan una posibilidad de competencia, pues es falso. Ustedes, señores y señoras, creen que en estas condiciones Pemex destruido, porque ese es el acuerdo con los Estados Unidos, porque tienen que leer también, tienen que estar enterados de política, ¿verdad? Y el planteamiento de los Estados Unidos es simplemente liquidar a las empresas públicas, porque ideológicamente no pueden permitir ellos que haya empresas públicas en ningún lado. Así lo establecen los tratados de libre comercio y en el que viene peor todavía. En consecuencia, si no tienen esa posición, si no tienen esa posición política y se cierran en las normas del mercado, pues no van a entender el problema. Aquí lo que va a pasar paulatinamente con esas decisiones que van tomando todos los días, quitándole recursos, matando a las refinerías, importando cada vez más gasolina, ¿verdad?, y que cuando se recupere el precio del petróleo, porque se trata de que Pemex sea competitiva, pues no va a poder pagar México lo que van a costar todos los petrolíferos que ya no se producen. De manera que el concepto de competencia, si no va al fondo, pues es una iglesia ideológica sin ningún sentido, ¿verdad? Lo que necesitan ustedes es realmente analizar lo que está pasando, porque ¿creen ustedes que con las medidas que están tomando y que el gobierno está tomando para destruir a Pemex y la CFE todos los días, ostensiblemente, va a competir con la ExxonMobil? ¿Va a competir con esos monstruos que no compiten entre sí? Porque es tragarse la píldora de que las empresas transnacionales petroleras son empresas que compiten entre sí, no saben nada de lo que es el petróleo, y las empresas que son organismos financieros ya que están al servicio de los grandes imperios en este mundo. En consecuencia, yo les invitaría a que me contesten estas cuestiones que no puedo ya exponer porque tenemos 3 minutos, imagínese usted, 3 minutos para estas discusiones. Así es este Senado de la República.
yo quisiera que reflexionaran todos y que nos expliquen cómo van a aplicar la competencia contra estos monstruos, con todo el financiamiento, con el dominio que ejercen sobre el país, con la destrucción de Pemex. ¿Cuál competencia? ¿Serán ustedes, si no se dan cuenta de esto, cómplices de la destrucción de Pemex por un gobierno que ha violado la Constitución, por un gobierno que ha traicionado a México? Yo les pediría que no se sumen a él, ¿eh? Son autónomos, séanlo. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Servicios Parlamentarios, tan amable de recoger el documento de don Manuel Bartlett, sacarle copias y entregarle a cada uno de los comisionados su copia, que se registre en el diario de los debates de manera íntegra el documento que hace mención don Manuel Bartlett. Tiene el uso de la palabra maestra Palacios. Muchas gracias, senador, por todas sus observaciones. Sin duda se necesita más competencia para hacer funcionar los mercados. Como mencionaba yo, con competencia las empresas tienen mayores oportunidades de negocio. Con competencia las empresas detonan su productividad, fomentan su innovación. Y los consumidores estamos mejor con competencia porque aumenta nuestro poder adquisitivo y se nos permite acceder a una gama más amplia y diversa de bienes y servicios. Con respecto a la apertura del sector energético, hablaría yo en particular de la apertura del sector de las gasolinas. Está en discusión la ley de ingresos que acaba de llegar de la Cámara de Diputados, se discutirá en estos días en la Cámara de Senadores. Lo que sí quisiera yo dejar constancia, si se me permite, es que en julio de este año la Comisión Federal de Competencia Económica elaboró un trabajo que se llama Transición hacia mercados competidos de gasolina y diésel, el cual, senador, identifica una serie de posibles obstáculos a la competencia. Y en ese sentido hacemos propuestas de solución para los principales reguladores del sector, los que ponen las reglas, como son la CRE, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son propuestas de solución que consideramos son necesarias para poder transitar con mejores probabilidades de éxito hacia la liberalización de los mercados. También consideramos, y desde julio pasado así lo decimos, estas decisiones estratégicas se deben tomar a la brevedad. Por ejemplo, algunas de las recomendaciones que hicimos: es necesario transparentar los componentes logísticos del suministro de la gasolina. La gasolina, el costo de transportar la gasolina a las distintas áreas del país ha estado escondido, en el sentido de que Pemex es quien obligatoriamente tiene que llevar la gasolina a toda la República y no conocemos sus costos reales de logística porque entre ella tiene subsidios cruzados. En algunos lugares el transporte le sale barato, en otros lugares le sale caro y esos costos no los conocemos. Una medida inmediata es conocer justamente cuánto valen estos componentes logísticos. También, por ejemplo, consideramos que se le debe de asignar ya a terceros cierta infraestructura que administra Pemex en el muy corto plazo para que mayoristas puedan entrar al mercado y puedan competir con Pemex en la venta de gasolina. Es necesario que se pueda ocupar un pedazo de la infraestructura de Pemex y esta infraestructura se debe asignar de manera transparente y con mucha claridad. También, por ejemplo, a la Secretaría de Energía le falta determinar cuáles van a ser las garantías de suministro. Cualquiera que participe en el mercado tiene que saber cuántos días de gasolina tiene que tener en reserva para poder participar en la industria. Asimismo, y esto está relacionado con las importaciones que mencionaba el senador Bartlett, la gran mayoría de la gasolina que se ingresa a este país entra por buque, es decir, en los puertos. Y en la actualidad, la única infraestructura portuaria que existe está en manos de Pemex y hay que definir quién y cómo puede usar a un costo la infraestructura de Pemex en estas instalaciones. También, por ejemplo, recomendamos que se tendría que cambiar el contrato de suministro y de franquicia que tiene Pemex firmado con todos los franquiciatarios. La CRE tomó una decisión en este sentido la semana pasada. También recomendamos, por ejemplo, que se hicieran públicos los precios en estaciones de servicio y en terminales de almacenamiento
los precios de la gasolina, porque de esta manera los consumidores tienen la posibilidad de hacer comparaciones de precio y elegir la elección que más les convenga. Muchas gracias.